hoy va a ser una reparación de la Hassan Falcon. Bueno, en este caso ya está reparada, porque se rompió el muelle del martillo. Entonces ahora, para lo que les pueda pasar, lo vamos a hacer. Y también para mantenimiento. ¿Qué voy a deciros más? Pues que ahora, primero de todo, lo que vais a ver será a cámara rápida, porque tengo que desmontar todo esto, y luego, en el momento que empiece ya a desmontar lo demás, entonces ya lo veréis normal. Bueno, en primer lugar, vamos a quitar el bípode. Bueno, mejor dicho, primero la botella. No pasa nada aunque la quitéis, saldrá un poco de aire. Saldrá un poco de aire porque es lo que le queda en la válvula del arma. Muchos piensan que la botella va a salir disparada, pero no, porque la botella tiene una válvula de seguridad. Bueno, pues ya hemos desmontado todo el visor, el bípode y todo lo demás. Ahora vamos a empezar ya con el despiece del arma. Primero de todo, hay que quitar el tornillo del gatillo, del seguro, mejor dicho. Aquí lo tenemos, el tornillo del gatillo. Recordad, es el tornillo del seguro, ¿eh? Aquí lo tenemos. Lo dejamos en el cuenco este. Vale. Siguiente paso. Vamos a quitar el pistolete. Recordad que es una llave Allen, ¿eh? Bueno, ya tenemos fuera el pistolete. El tornillo hay que guardarlo, ¿eh? Siguiente paso. Vamos a quitar el gatillo, el mecanismo de gatillo. ¿Cómo lo vamos a quitar? Pues con un punzón. Aquí hay dos pasadores, pero lo tenemos que quitar por la parte izquierda. Cogéis algo finito, de un destornillador o lo que sea, y lo sacáis. Unos golpecitos suaves y lo sacáis. Bueno, aquí tenemos un pasador que ya lo pongo en el sitio. Y este se ha quedado aquí, que harán falta las tenazas. Sacamos el mecanismo del gatillo, ¿eh? Lo dejamos aquí aparte mismo. Una cosa muy importante, cuando lo saquéis, tened en cuenta que aquí hay una bolita
una bolita pequeña en el orificio este que hay aquí. Mirad, no sé si lo podréis ver. Aquí hay un orificio y ahí es donde va la bolita. Hay un muellecito que procurar que no se pierda. Y encima va la bolita. Lo dejáis también ahí. La bolita también. Esa bolita luego os explicaré para qué es. Siguiente paso. Hay que desmontar el hammer. El hammer lo tenemos aquí. Bueno, yo sigo estos pasos de desmontaje, cada uno que lo haga a su manera. Pero yo lo que os digo es que ya tenéis una idea de cómo se hace esto. Sacamos el hammer. Lo dejamos aquí aparte. Y ahora vamos a quitar la culata. En la caja de accesorios os va una llave, que muchos a lo mejor no sabéis para qué es, esta llave. Esta llave va a servir para quitar la rosca de seguridad que tiene la pieza esta que sujeta lo que es la culata. Ya está. ¿Veis? La tiráis hacia atrás. Muy bien. Ahora vamos a desenroscar lo que es la culata. Esa pieza lo que hacía es que la sujetaba, ¿eh? Ya tenemos la culata fuera. La dejamos aquí aparte. Bueno, aquí dentro, no sé si lo podréis ver porque está oscuro, tenéis 2 tornillos Allen aquí dentro y uno aquí fuera. Esos tornillos tenéis que quitarlos para que este casquillo salga. No paséis el vídeo rápido, porque si no, no os vais a enterar bien. Entonces aconsejo que lo veáis con tranquilidad y bien. Porque estas cosas hay que hacerlas bien. El mínimo error, luego el arma no funciona bien, ¿eh? El tornillito al sitio. Aún me queda un poquito aquí. Estos tornillitos son un poco largos.
Bueno, ya tenemos la pieza esta aquí fuera. Vale, la dejamos aquí aparte también. Bueno, pues ya ahora, fijaros. Aquí tenemos el muelle del martillo. Lo veis por aquí por el hammer. Bueno, pues vamos a sacarlo. Cogéis el destornillador o lo que sea y lo tiréis para atrás. Aquí sale el muelle, este es el muelle del martillo. Y esto es el sombrerete que se pone aquí dentro. Bueno, y ahora vais a ver el martillo. Luego sacáis así. Bueno. Tiráis la palanca para atrás para que caiga el martillo. Mirad, esto es el martillo. ¿Veis? Dentro del martillo hay un tope, ahora lo veréis. Mirad. Hay un tope, una arandelita que va dentro, Eso olvidadlo, no lo olvidéis, va dentro. Va así. Pero todo dentro de lo que es el martillo. Lo que tenéis que hacer es, por ejemplo, coger un poco de grasa de silicona, como la que tengo yo aquí, y le ponéis un poquito, limpiáis bien todo de la grasa que pueda tener de fábrica y le ponéis un poquito de grasa de silicona y ya está. Bueno, recordad que para sacar el martillo hay que tener la palanca abierta, ¿vale? Vale, muy bien. Bueno, y ya está, es solo cambiarlo y volver a hacer lo mismo. Vamos a poner lo mismo. Fijaros bien, aquí hay un agujerito en el martillo que lo tenéis que entrar igual y tiene que entrar y justamente que se vea por ese agujero de aquí, donde pone Hassan Factor. Bueno, voy a poner el casquillo ya de nuevo, Ya hemos cambiado el muelle y vamos a poner. Primero ponemos el casquillito de dentro. Procurad que no se pierda, Lo tenéis dentro. Vale. Ponéis el muelle en el sombrerete. Y ponéis el muelle dentro. Recordad que el orificio este tiene que coincidir con el otro de aquí, Lo metemos dentro y lo calculáis, Vais mirando por el agujero hasta que lo veáis. Vale, ya lo he visto yo. Y luego tenéis la palanca para adelante. Luego con el desentornillador, pues lo tiráis todo para adentro. Hasta el final. Bueno, desentornillador o con una llave o con bolígrafo, como queráis. Vale, muy bien. Ahora vamos a proceder a volver a instalar el gatillo, el mecanismo del gatillo. Lo cogemos, pero primero acordaros del muellecito que os he dicho antes, que está aquí el agujerito, lo metemos ahí dentro. Luego ponemos la bolita. La bolita lo que hace es que la palanquita del seguro pues vaya hacia adelante o hacia detrás. Si no tuvierais la bolita se quedaría fijo y no iría, el seguro no valdría. Entonces, esa bolita que no se pierda. Ponemos el mecanismo.
que tenéis que fijaros es que los agujeros de los pasadores coincidan, ¿eh? Porque tenéis que pasar los pasadores, claro. Miráis así a ver dónde está y ya está. Bueno, ponemos los pasadores. Primero ponemos uno, luego ponemos el otro. Aquí lo tenéis que poner de derecha a izquierda, así como lo hemos sacado, de izquierda a derecha, aquí de derecha a izquierda. Le dais un golpecito para que entre. Yo es que no tengo un martillo más pequeño. Bueno, ya lo tenemos. Ahora vamos a montar el hammer. El hammer lo tenéis que tener al mínimo, ¿eh? Siempre cuando vais a montar al mínimo. Lo ponéis, muy bien, al mínimo. Vale, y ahora una cosa. Lo tenéis que poner, cuando lo pongáis, lo tenéis que poner, aquí hay una palanquita, esta palanquita que tenéis aquí, la tenéis que poner por detrás de lo que es el sombrerete del muelle. Entonces cogéis, apretáis un poquito, lo tiráis para adentro, entonces es cuando lo tenéis que meter. Vale. Ahora lo volvemos a apretar. No lo apretéis mucho porque si no os romperéis los tornillos. Comprobamos que vaya bien el hammer. Va perfectamente. Muy bien. Ahora vamos a proceder a poner el casquillo de fuera. El que habíamos quitado, que es el que cogerá lo que es la culata. Y el que retiene lo que es el martillo para que no se salga. Ponemos en su sitio, que es fácil porque ya tiene la forma y todo, y apretamos los tornillos. Que por cierto tienen un montón de rosca, ya lo he dicho antes. La verdad es que tenía que tener más luz yo aquí, pero no tenía más luz. Ya me veo poco, así es que, bueno, digamos. Me está resistiendo, ¿eh? Pero lo meteremos. Esto no hace falta que lo ponga aquí, que lo veáis en la cámara. Es apretar los tres tornillos y ya está. Por eso no estoy enfocando la cámara aquí. Es los tornillos de aquí dentro, los dos de ahí dentro y el de aquí fuera. Ya está. No hay otro misterio.
quiero deciros que yo no tenía ni idea de esto tampoco, ¿eh? A mí me lo enseñó mi amigo Lalo, que es un manitas para todo esto. Y como me pasó lo del muelle, digo, pues nada, voy a hacer un vídeo para compartirlo con todo el mundo, para que si les pasa, pues ya lo saben. Muchos preguntan, ¿quién es Lalo? Pues nada, Lalo es una persona que era suscriptor mío, que hace mucho tiempo ya, hicimos una buena amistad, y nada, pues me ha ayudado a hacer esto. Como otros compañeros que tengo también, que me han ayudado mucho en muchas cosas de la Factor y de cosas que yo no sabía tampoco. El muelle no lo he tenido que pedir a ninguna tienda ni casa, porque me lo ha conseguido otro amigo también, que también fue suscriptor y ahora es amigo casi personal, porque no nos conocemos en persona aún. Pues me lo ha conseguido él se llama Javi, y nada, gracias a ellos y también muchos consejos que me ha dado el compañero Juancar, que también es un manitas también en todo esto, pues gracias a él pues, he aprendido mucho, porque yo no tenía ni idea, ¿eh? Bueno, ya tenemos puesto aquí el casquillo este. Ahora vamos a enroscar la culata. Estos vídeos ya ves que no son vídeos profesionales ni nada por el estilo, porque estos vídeos pues es para que la gente no aprenda cosas, y son vídeos muy sencillos, no son vídeos técnicos ni nada de eso. Bueno, a ver si da la vuelta. Por cierto, ahí se tiene que quedar. Bueno, enroscamos. Luego, con la llave que teníamos antes, pues apretamos. Ponga recta la culata. Bueno, pues ya tenemos la culata bien apretada. Tenemos la culata bien apretada. Bueno, pues ahora vamos a poner el pistolete. Me está haciendo tope el pistolete con los pasadores, que no los he tirado bastante para adentro. Entonces voy a tirar un poquito para adentro. A ver ahora. Ahora sí. Bueno, ponemos ahora el tornillo del pistolete.
ver dónde está ahora. Vale, ya tenemos el pistolete puesto. Ahora vamos a poner el tornillo de seguro. Bueno, ya la tenemos montada. Ahora vamos a comprobar si funciona o no, porque a lo mejor la hemos montado mal. Voy a poner la botella. Bueno, ya tenemos la botella puesta. Bueno, vamos a ver si funciona. A ver. Voy a probar otra vez. La palanca de maravilla. Muy bien. La voy a poner al 3. A ver. Perfecto. Bueno, pues ya la tenemos montada. Ahora ya lo que falta, que no hace falta ya hacer más vídeos, es montar lo que es el visor y el bípode. Y ya la tenemos montada. Ya hemos cambiado el muelle por si se rompe. La hemos engrasado también. Y nada, ya lo tenéis. Una cosa también que quería deciros, que muchos a lo mejor no lo sabéis. Esta arma tiene la palanca a la derecha. Tiene la palanca a la derecha. Pero, para los que son zurdos, se le puede quitar esta plaquita que tenemos aquí y la palanca se puede cambiar en el otro lado. Entonces es una ventaja muy grande. Y nada, pues esto es todo. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo, que será la reparación por si se rompen o el cambio de aguja. El cambio de aguja de la válvula. Por si muchos no lo sabéis, se puede romper la aguja o por lo que sea, y para que sepáis cómo cambiarla. Bueno, pues ya hemos terminado aquí. Pues nada, ya he cambiado la cámara para que me veáis de frente y nos veamos solo esto. Bueno, pues ya lo habéis visto. Ya está montada, solo falta montar el visor y el bípode. ¿Qué más quería deciros? Pues nada, que si os ha gustado el vídeo, que le deis like y se suscribáis al canal. Y así me podéis seguir. Pues nada, un abrazo para todos y que lo paséis bien. Hasta pronto, amigos.